5. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Y ahí, en la misma dirección, encontrás Gomería Los Liendos. Auxilio a domicilio, motos, autos, bicicletas. En Parque Montegrande, en Justiniano Pose 2655 y en estos números telefónicos 3571 52 19 50 y 3571 35 66 19. Especializada en psicología educacional, dicta clases particulares para niños con dificultades en lectoescritura, primero, segundo y tercer grado de escuela primaria. Para mayor información, llama al 3571 57 10 87. Vamos con un informe periodístico de Radio El Destape. Bueno, listo. Donde nos cuenta Nico Lantos sobre que Milei amenaza a los argentinos. No es ninguna novedad. Siempre sí. Pero el problema es con el ejército. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? En noviembre del 2023, en vísperas del balotaje, desde este mismo lugar advertimos que lo que se jugaba era un plebiscito al consenso democrático del 83, que durante toda la campaña había habido suficientes indicios de que era ese el premio que ponía Milei en juego, y vaya si lo fue. Ese consenso perdió el balotaje. Luego ese resultado fue revalidado en octubre de este año y la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa es una consecuencia directa de esa derrota electoral. Empiezo por ahí porque durante mucho tiempo parecía en el peronismo que perder una elección era como perder un partido de pádel, esperás el próximo partido, tenés revancha y ya. Y la verdad es que no, las derrotas tienen consecuencias y los argentinos estamos pagando las consecuencias de dos durísimas derrotas electorales, y por eso tenemos ahora un militar al frente del Ministerio de Defensa. El consenso no se rompió hace 2 días, 3 días cuando Milei toma esta decisión, sino que Milei puede tomar esta decisión porque el consenso se había roto desde antes. Y la verdad, hubo muchas discusiones este fin de semana de si estaba bien, si estaba mal, si correspondía, si no correspondía. Y yo quiero aportar otra mirada. Yo quiero decir que el problema, en todo caso, de fondo no es ese. No es que haya un militar en el Ministerio de Defensa, sino justamente por qué llegamos a que tal cosa sucediera. Y en todo caso, ¿por qué llegamos a que puedan suceder cosas todavía peores o que están sucediendo cosas todavía peores? Ya desde el gobierno del Frente de Todos estaba claro que había que cerrar para las Fuerzas Armadas el largo capítulo post-1983.
Hubo declaraciones de los ministros de Defensa en ese sentido, hablando de Fuerzas Armadas de la democracia. Se tomó la decisión de poner los sueldos de las Fuerzas Armadas nuevamente a la misma altura que los de las fuerzas de seguridad, que era una deuda de décadas, un fondo también para el fortalecimiento de la defensa y la compra de ciertos pertrechos. Bueno, la forma de hacerlo, como casi todo lo que se hizo en el Frente de Todos, fue ambiguo, fue incompleto y fue poco efectivo. Y pasa lo mismo con esto que lo que pasa con la discusión alrededor del déficit, con la reforma laboral y con tantas otras cosas. Los problemas que no resuelves vos cuando te tocan los termina resolviendo el que viene después en los términos del que viene después. Y son justamente esos términos, más que la condición militar del flamante ministro, los que deberían preocuparnos. El problema no es Presti, el problema son Javier Milei y Karina Milei. Porque también está esta otra mirada del asunto que se vio en las redes el fin de semana, incluso algunos dirigentes, más superada, como diciendo, esto no es problemático, quejarte porque ponen un milico en el Ministerio de Defensa es de progre. Y la verdad es que hay bastantes cuestiones problemáticas en esta designación, y no solamente problemáticas, creo que es un gesto político que debe leerse como una amenaza del gobierno de la Argentina hacia la población del país. En primer lugar, porque no estamos hablando de cualquier militar, estamos hablando de alguien que es hijo de un tipo que murió imputado por 44 casos de desaparición, secuestro y tortura. Esto es algo que destacó Hijos en el momento en el cual el Senado aprobó el pliego de ascenso a la jefatura del ejército para Presti, y que lo vuelve a destacar ahora. Por supuesto que los crímenes del padre no son culpa del hijo, de ninguna manera. Por otra parte, y como decía muy bien acá Giselle Temper hace un rato, en una situación así, el silencio que mantuvo durante toda su vida Presti hijo respecto a las actividades de Presti padre y de la dictadura en general, parece bastante complicidad más que otra cosa. Sería interesante que, si no fuera así, antes de asumir o en el momento de asumir, hiciera una declaración donde dejara bien claro lo contrario Presti. Pero, de nuevo, el problema no es él, el problema son Javier y Karina, que eligieron al hijo de un represor como ministro de Defensa. Y ese sí es un mensaje clarísimo. Como es un mensaje clarísimo poner como ministro de Justicia un abogado de narcos, o como tu abogado personal del presidente un abogado de narcos. No porque los narcos no tengan derecho a la defensa, sino que son decisiones políticas que dan mensajes muy claros. Poner a Villarruel en la fórmula en su momento también fue un mensaje muy claro de que había un cuestionamiento al llamado consenso democrático de 1983, aunque ella después no tuvo ningún tipo de poder real para cumplir con las cosas que había prometido. No nos olvidemos, después de todo, que este gobierno, el que hace este nombramiento, es el mismo que cada 24 de marzo emite mensajes negacionistas o hasta reivindicativos del terrorismo de Estado. ¿Se acuerdan? Soy Juan Bautista, ustedes me conocen como el Tata Joffre. Tengo 15 libros escritos sobre lo que vivió mi generación. Más que vivir, sufrió mi generación. Bueno, soy María Fernanda Viola, tengo 54 años, soy tucumana, soy hija de María Cristina Picón y de Humberto Antonio Viola, militar, que lo asesinaron en el 74. Se determinó un número. Dije barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, hacer corte y la pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. ¿Ayudó la realidad? No. Fortaleció el odio. Y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. El negocio del setentismo, propiamente dicho, se inauguró tras el retorno de la democracia. Solo en concepto de indemnizaciones, muchas de ellas de dudosa legitimidad,
le hicieron al Estado argentino desembolsar 2.111 millones de dólares hasta el 30 de noviembre del 2015. A esto hay que sumarle los negociados de los autodenominados organismos de los derechos humanos con el Estado, que en realidad funcionaron como estructuras de poder político de los gobiernos de turno. Estos son los mensajes que los 24 de marzo distribuye el gobierno nacional, el mismo gobierno que acaba de poner un militar al frente del Ministerio de Defensa. Y ese es el problema, no el hecho de que sea militar. Este es el mismo gobierno también que organizó visitas a la cárcel para prometerle a los genocidas que estaban ahí que los iban a liberar. ¿Se acuerdan? En las primeras semanas, esta fue la foto que en su momento causó bastante revuelo, pero que no hizo que se detengan los planes para mejorar las condiciones de detención de estos genocidas. De hecho, después de esa visita, muchos de los que salen ahí en la foto fueron trasladados a Campo de Mayo, una cárcel VIP donde tienen cancha de tenis, donde tienen pileta, donde pueden pasear. ¿De quién depende Campo de Mayo? Del ejército. ¿Quién es el jefe del ejército? Presti. Hubo también, durante estos 2 años, muchos fallos judiciales, varios fallos judiciales que beneficiaron a condenados por delitos de lesa humanidad, impulsados por este gobierno. Con lo cual, insisto, hay que leer esta designación en el marco de algo más grande y que es bastante claro. Y Presti en todo caso no es más que una herramienta, y lo importante es quiénes decidieron utilizar esa herramienta de determinada manera y por qué. El fin de semana, por ejemplo, Eduardo Feynman, un periodista que tiene buenas fuentes en el gobierno, daba esta información o esta versión. Decía: Presti no pedirá pase a disponibilidad ni el retiro por pedido de Karina Milei, seguirá en actividad y jurará de uniforme. Bueno, si esto es cierto, sí sería algo muy irregular, porque efectivamente, no solo en la Argentina, a lo largo de la historia, sino en otros países del mundo, cuando un militar asume un cargo en el gobierno, deja de ser militar para pasar a ser civil. Pero insisto, de nuevo, lo importante es el mensaje, y el mensaje es una amenaza del gobierno a los argentinos. La noticia entonces no tiene que ser un militar en el Ministerio de Defensa, sino el hijo de un genocida que nunca condenó ese genocidio, seguramente de uniforme, al frente del Ministerio de Defensa, del gobierno que niega a los 30.000 desaparecidos y que quiere garantizar la impunidad de los militares. Esa es la noticia. O incluso más, porque el mismo día, y miren si esto no es una amenaza, el mismo día que se hace este anuncio, Argentina por primera vez en la historia decide votar en contra de la prevención y la erradicación de la tortura en Naciones Unidas. Los 3 puntitos rojos que ven ahí son Estados Unidos, Israel y Argentina. Esta es una resolución que desde hace muchas décadas se aprueba cada 3 años por unanimidad, por consenso. Nunca se había votado hasta ahora. Esta vez Trump decidió que se vote y Argentina fue corriendo atrás a levantar la manito. Argentina, Estados Unidos e Israel. Estados Unidos está utilizando a sus Fuerzas Armadas contra su propia población y tiene campos de concentración en cárceles en el exterior, en El Salvador, por ejemplo, donde deporta sin juicio previo a quienes ellos deciden. Porque te dicen son inmigrantes ilegales, pero al no haber juicio previo, la verdad es que no hay ninguna instancia para comprobar que realmente lo sean. Y si lo fueran, tampoco se merecen ser deportados a un campo de concentración. Israel, que está cometiendo un genocidio en Gaza. Entonces, actualizamos de nuevo el título y tenemos que decir: el hijo de un genocida que nunca condenó ese genocidio, de uniforme, asumirá en el Ministerio de Defensa del gobierno que niega a los 30.000 desaparecidos, que quiere garantizar la impunidad de los militares que cometieron esos delitos de lesa humanidad, que se niega a condenar el uso de la tortura y que está alineado incondicionalmente con un país que usa las Fuerzas Armadas contra su propia población y otro que está cometiendo un genocidio. Y ahí ya toma otro cariz la noticia. El cariz de una amenaza a vos, a mí, a cualquiera que no acepte el destino que Javier y Karina Milei decidieron para nosotros. Porque el problema no es Presti, son ellos. Que decidieron, para salvarse ellos, que están hasta las manos, entregar al país. Esto digámoslo claramente, si no había
un acuerdo con Estados Unidos, este gobierno no ganaba las elecciones y probablemente no llegaba a las elecciones de medio término. Y si eso pasaba, Libra, Andis, todo eso terminaba muy rápidamente evolucionando en que ellos vayan presos. Para no ir presos, fueron y le entregaron todo a los Estados Unidos. Convirtieron a un país grande como la Argentina en un apéndice descartable de otras potencias. Este fin de semana se reunió el G20, que es el club de las grandes economías mundiales. Que Argentina sea miembro del G20 es un reconocimiento del potencial del país, pero también es un poco un milagro en términos de relaciones internacionales. Hay países más grandes que no están en el G20, que no tienen un asiento en ese foro. Los argentinos deberíamos agradecer todos los días que nos invitan a participar de esa cumbre. Bueno, Milei, por orden de Trump, decidió no viajar, dejarlo vacío. En la foto, que pueden ver los que están ahora en YouTube, van a ver a todos los presidentes del G20, menos Trump y Milei. No es la primera vez que Trump le da órdenes a Milei respecto de lo que hacer en foros internacionales. De hecho, en el G20 del año pasado, cuando Trump todavía no había asumido y la representación de Estados Unidos la tenía Biden, Trump usó a Milei para boicotear las cosas que no quería que sucedieran. Y en lugar de Milei fue Kirchner, que no solamente dio su discurso en inglés, lo cual, aunque cada vez es más común, para mí sigue siendo una guarangada en términos de diplomacia. Los primeros que tienen que poder entenderte son aquellos de los que vos representás, y después los otros que escuchen al traductor. Pero además, a último momento boicoteó el documento de consenso del G20. Un documento que se arma a través de muchísimas reuniones donde se juntan cancilleres con cancilleres, sherpas con sherpas, ministros de Economía con ministros de Economía, ministros de Defensa con ministros de Defensa, y que llega el momento de la firma cuando ya está todo cerrado. No existe eso de a último momento descubrir que había cosas que no te gustaban. Es un boicot claro al G20 porque Estados Unidos, porque Trump está usando a la Argentina para destruir el multilateralismo. Que eso a su vez va a dejar a la Argentina mucho más aislada de sus socios naturales. Es cada día más notable la diferencia con Lula, que consigue un trato mucho mejor por parte de Trump y mejores condiciones en la negociación con Estados Unidos, al mismo tiempo que fortalece el multilateralismo y al hacerlo fortalece la posición de su país. Esto decía hoy el fin de semana en el G20. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump ya comenzó a reducir. Estoy feliz porque el presidente Trump empezó a reducir algunos de los aranceles a los productos brasileños. Y esas cosas van a suceder en la medida que la gente consiga ganarse el respeto de las personas. Nadie respeta al que no se respeta. Nadie. En política, en economía, no hay magia. Lo que hay que hacer es aquello que es posible hacer. En el momento en el que tenés que hacerlo, sin pegar ningún sobresalto. Un mensaje casi, te diría, faltó decirle, Milei, a vos te lo digo, porque claramente se refería a eso. Pero miren qué distinto. Lula se planta ante Trump. Cuando Trump lo torea, Lula se planta. Milei, en cambio, amenaza a los argentinos. Y acá está lo interesante. El que amenaza es porque no puede convencer. Y esto es algo muy importante. Porque volviendo al principio, si lo que se perdió en el balotaje del 23 fue el consenso del 83, seguramente no porque hubiera en la sociedad argentina un deseo de violencia, sangre, muerte, desapariciones, vuelos de la muerte, etcétera, sino porque ese consenso nunca cuestionó a fondo la lógica económica heredada de la dictadura y quedó entrampado en esa lógica y en sus crisis recurrentes, y porque en 40 años falló en la mayoría de las promesas que había hecho y nadie parte una lanza por algo que le ha fallado y que no le da respuestas. También es cierto que no surgió de esa derrota otro consenso emergente que lo reemplace. Que lo de Milei no es un consenso, eso es claramente una imposición. Y sus amenazas son la prueba de ello. No me parece que haya hoy en los argentinos una voluntad general de ser colonia de Estados Unidos, una voluntad general de expulsar a los inmigrantes, de destruir la salud pública, la educación pública.
Yo no creo que los argentinos hayamos plebiscitado convertirnos en Puerto Feo. Pero además, Milei tampoco cambió ese trasfondo económico que viene haciendo fracasar los procesos desde el 83 hasta acá. Y Milei también tarde o temprano va a fallar. Y va a fallarle a los argentinos. Y cuando falle esa economía, todo lo que se construyó a su alrededor, toda la batalla cultural, va a pagar el costo. De la misma manera que ahora está pagando el costo buena parte de todo lo que había montado alrededor del proceso anterior. Entre otras cosas, la política de derechos humanos. Por eso me parece, y con esto termino, que lo que hay que hacer a esta altura del partido, y con todavía 2 años por delante antes de la próxima elección, más que pensar en cordones sanitarios con gente que prefiere firmar algo con un fascista antes que juntarse con un peronista, o ponerle frenos a Milei, que evidentemente no están dando el resultado esperado, lo que hay que ir haciendo es ir construyendo los cimientos para ese consenso que en algún momento va a llegar, ese nuevo consenso que vamos a tener que darnos los argentinos. Y no hace falta ganar una elección para eso, es una tarea que se hace todos los días, que se hace desde abajo, no hay que esperar la orden de un dirigente, no hay que esperar una instrucción, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Lo que sí hay que exigirle a los dirigentes es que cuando se gane de nuevo una elección y haya que tomar decisiones fuertes, no se cambien solamente algunas ideas superficiales, o no se dé solamente la batalla cultural, sino que se cuestionen profundamente los fundamentos económicos que nos condicionaron desde el 76 hasta acá, porque si no se cuestiona eso, cualquier triunfo va a ser pasajero, va a ser impotente y probablemente va a ser cada vez más breve. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Banco Central, ya no hay peso pelotuda. Cloné a mi perro, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y Bolsonaro en el Brasil. La vida es triste, lo siento, pero es así. Sin Banco Central, ya no hay peso pelotuda. Cojo con mi hermana, creo que necesito ayuda. En Argentina yo, Donald Trump en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Mis redes se me ven solas como un poltergeist. En el canal me vuelvo loco como Hey Hitler. Soy morochito y cari lindo como Sonó Hey. en el C. Y las patillas como el Carlos. Hey, de mi torta nadie come. Sonó en Córdoba. Salgo a la calle y me tratan como si fuera un Rolling Stone. Me meto en tus redes, ding ding dong. Un puesto en la lista cuesta un Don Peri One. Los riñones, 2 hígados, 3 Sonó el corazones primer y año. ganas un palo 2. Jingle Todo del lo que 23. quieres, libertad y weapons, money and power. A mi hermana con la fiesta, ta ta ta. En la City financiera soy el Rey Joe. Tengo conexiones como BlackRock. En la casa ya me Yandrilo va a estar el tienen 23 de diciembre, no sabemos si va a sonar este jingle o no. Estamos a la 23 de búsqueda. diciembre. No, perdón. El 23 de Yo voy a estar en mi diciembre, casa. no, Pedro, Yo voy a estar en mi basta, casa el 23 boludo. de diciembre, Basta, Pedro. Pedro, te lo pido, basta. Basta. Yo no pienso en ningún lado el 23 de diciembre. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia.
Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Monte Grande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Y ahí mismo, en esa dirección, encontrás Gomería Los Liendos, auxilio a domicilio, motos, autos, bicicletas. En Parque Monte Grande, Justiniano Pose 2655, y en estos teléfonos 3571 52 19 50 y 3571 35 66 19. Docente jubilada, especializada en psicología educacional, dicta clases particulares para niños con dificultades en lectoescritura, primero, segundo y tercer grado de escuela primaria. Para mayor información, comunícate al 03571 57 10 87. Dos orillas, dos destinos. La jubilación en donde vivo desde hace 3 años, España. La muerte lenta en Argentina. Cuando llegué a la ciudad donde vivo aquí en España, me costó entenderlo. Me costó creer que aquí ser viejo no era una condena. A diario, cuando paseo mi perro por un hermoso parque que está muy cerca de mi casa, veo en los bares viejos tomando su café sin mirar la billetera, o en las plazas y parques charlando tranquilos, descontracturados, y pienso, ¿por qué allá tiene que ser tan cruel? Yo, que laburé 40 y pico de años en mi país, Argentina, sé lo que es la promesa rota. Pero aquí, en la ciudad de la cerámica, los jubilados tienen un retiro que es de verdad. No es opulencia, es dignidad. La pensión no se la come la inflación en 3 días. Alcanza para el alquiler, para alimentarse bien y para la farmacia sin tener que elegir entre comer y curarse. Aquí,
El Estado te da la espalda solo para que puedas caminar tranquilo. Allá en mi Argentina, el Estado te la da para que no veas cómo te roba en silencio. La verdad, hay que ponerla sobre la mesa. La jubilación en Argentina es una vergüenza, un robo a mano armada perpetrado por años de gobierno sin alma. Cuando veo los datos desde aquí, me hierve la sangre. Los queridos viejos cobran mangos de limosna. No son sueldos, son propinas que se evaporan al toque. Ellos que construyeron el país, que pusieron la espalda y el hombro, ahora tienen que hacer malabares para pagar la luz, el gas o un remedio que vale oro. ¿Y si se atreven a levantar la voz? La única respuesta que encuentran los jubilados argentinos cuando piden un plato de comida o una pastilla para el corazón es la represión. Los vemos en las noticias, ancianos que apenas se tienen en pie, empujados, golpeados, gaseados por la cana. No es un sistema de bienestar social, es un sistema de aniquilación lenta. Es un mensaje claro y cruel. Si te quejas por el hambre, el Estado te pega. Un país que reprime a sus abuelos por pedir vivir no es un país, es un infierno institucional. Cuando paseo por la Alameda de esta ciudad y veo a la gente de mi edad tranquila, sin el nudo en la garganta de fin de mes, tengo una rara sensación. La diferencia no es solo económica, es moral. Es la diferencia entre una sociedad que entiende que la estabilidad de los mayores es la base de su propia paz y no que los ve como un gasto a recortar y reprimir. Acá el envejecimiento es un reto demográfico. En Argentina es una tragedia humanitaria que nadie quiere ver. Ojalá algún día se valore el trabajo como se valora aquí. Acá se vive con dignidad. Allá solo se sobrevive y se reza. Historia y